Al momento de realizar una composición, entran en juego variables que condicionan al autor. Su conocimiento, sus influencias y por supuesto el ambiente en el que ha crecido. Todo esto abre caminos que el autor explora a través de terrenos desconocidos que determinan el fondo y la forma de crear, provocando que la búsqueda de la obra cumbre se vuelva obsesiva, ansiosa y peligrosa. Stephen King, por ejemplo, menciona no recordar cómo escribió su novela Cujo debido al alcoholismo que sufría en ese momento. Hoy, en la historia que no te cuentan, el violinista que vendió su alma al diablo a cambio de su obra cumbre, Giuseppe Tartini. Todas y todos nacemos con talentos, pero si hubiera tenido la oportunidad de elegir los míos, sin duda, la música sería uno de los primeros elegidos. Remueve las fibras más profundas de los sentimientos humanos, llega a la parte más sensible de nuestro ser, nos acompaña en nuestro día a día y hasta nos desconecta del mundo en ocasiones. Nos provoca alegría, tristeza, euforia, melancolía o molestia. Es una conexión y un diálogo entre aquel o aquella que la compone y su escucha. No nos conocemos, pero pareciera que ha creado algo para mí o para ti. Durante la inspiración, la intuición y la creatividad revolotearán incontroladas alrededor del autor. Así, no es de extrañar que se idealicen figuras como musas, almas que interceden entre arte y artista para que éste encuentre la inspiración final que dé sentido a toda su amalgama de ideas. Todo esto entra en el terreno de lo normal, y luego tenemos el caso de Giuseppe Tartini, cuya inspiración recorrió terrenos aún más oscuros. El propio diablo vio la puerta abierta mientras éste dormía para tocarle una composición de violín que Tartini convertiría en el Trino del Diablo, una de las composiciones más destacadas de la historia de la música de violín. Conocido en Italia como Il Maestro delle Nazioni, el mejor músico del mundo, pasó a la historia por la tenebrosa anécdota sobre cómo logró componer una de las melodías más hermosas del mundo, el Trino del Diablo. Giuseppe Tartini le contó a su amigo, el astrónomo francés de nombre Joseph Jérôme Lalande, la siguiente historia. Corría el año de 1713. Con apenas 21 años sentí que la vida me abandonaba y dejaría como la mayoría nada más que polvo al mundo. Se olvidarían de mí tan pronto como el último familiar de mi generación pereciera. Esto me causaba grande angustia, y con esperanza y ánimos de no ser parte de las generalidades del mundo, tocaba algo para estimular a mi alma y a mi cabeza antes de dormir, y al despertar, la creación más grande de la historia saliera por mi cuerpo y se quedara eternamente en el mundo, y puede ser, en el universo. Pero mis mañanas en el convento franciscano de Asís eran siempre las mismas. Cierto que mis talentos eran vastos, pero las notas que arrojaba no dejaban de ser cualquiera. Yo le vi, Joseph. Le vi varias veces escondido detrás de mi puerta. Su sombra se delataba por el umbral, pero no quería que pasara. Mejor alzaba la voz al cielo y pedía a Dios me visitara él, me diera la congratulación de su saber y así pudiera yo inmortalizarme. Pero nunca vino. Nunca siquiera se acercó a la ventana de mi habitación. Él, en cambio, paciente y con entereza me visitó cada noche. Y una de ellas, dejé la puerta entreabierta y procuré tocar lo más bello. Me fui a dormir y ahí estaba Joseph. Y me extendió un contrato donde se obligó a ser mi fiel sirviente por 3 veces 7 años, la misma edad que yo tenía. Y firmé, sabiendo que al final debería seguirlo a los infiernos y sufrir tormentos, pero lo hice. Ah, Joseph, qué feliz fui. Nos entendíamos tan bien, que al final no tenía yo que pedir nada. Él intuía y la mesa de mis deseos se hallaba siempre servida. Al final del contrato, tocaba para él como cada noche y he aquí que una curiosidad me surgió. ¿Podrá el diablo, que ha estado aquí desde el principio de los tiempos, tocar algo? Y le dije, toma, ten mi violín, toca para mí, Lucifer. Voy a balbucear, Joseph. Voy a hacerlo pues no encuentro palabra alguna para describir la hermosa melodía que el diablo tocó para mí. Me deleité tanto que la respiración comenzó a fallar y desperté de aquel sueño, con el violín a mis pies, lugar donde él había tocado para mí, y me apresuré a recrear la melodía del diablo y pude crear esto.
Esto que comparado con aquello no puede ser sino una miseria. Ah, Joseph, es tan inferior a lo que escuché de Lucifer que juro, Joseph, juro que si tuviera otro modo de sustento rompería el violín y por respeto al mejor músico de la existencia, el diablo, no lo tocaría jamás. Giuseppe Tartini, nacido el 8 de abril de 1692 en Pirano, un pueblo de la península de Istria, parte de la República de Venecia, hoy llamada Pirán en Eslovenia. Giuseppe Tartini fue un violinista, compositor, filósofo, científico y teórico de la música de la época del Barroco. Fue contemporáneo de Antonio Vivaldi, músico conocido por todos, pues en más de una llamada de espera nos han puesto sus 4 estaciones. Durante el transcurso de su vida, Tartini compuso cerca de 200 sonatas y conciertos para violín, aunque posiblemente haya muchas otras que no han sido descubiertas, así que este número es apenas un estimado. Su música es reconocida por sus altas cualidades técnicas y poéticas. Aunado a lo anterior, y si eres un fanático de la música clásica, agárrate de la silla porque el siguiente dato te hará volver loco o loca. Es el primer propietario conocido de un violín hecho nada más y nada menos que por Antonio Stradivari. El sonido del diablo. El Trino del Diablo o Sonata del Diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini y aún hoy fascina por su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Los pocos violinistas que han logrado tocarla hasta la fecha deben lidiar con una gran exigencia técnica, especialmente en el último movimiento de la obra, donde el intérprete debe tocar trinos con una cuerda mientras acompaña con una melodía en el resto de cuerdas. A este sonido se le conoce como tritono. En el pasado, la Iglesia consideraba la música una vía para contactar con Dios, y al igual que los sonidos armoniosos nos ponían en línea directa con las fuerzas del bien, un sonido tenebroso llamaba a las puertas del infierno. Tan en serio se tomaron esta cuestión que, ya en el siglo IX, Guido de Arezzo, monje y figura más importante de la música en la Edad Media, prohibió este intervalo musical. El tritono es una combinación de notas que abarca 3 tonos enteros y produce un sonido disonante, que evoca tenebrosidad y tensión, creando la necesidad de ser resuelto. Estas características hicieron que fuese evitado popularmente y poco a poco se le fue atribuyendo un aura aterradora hasta que se acuñó el sobrenombre de Diabolus in Musica, es decir, la música del diablo que nuestras madres nos mencionaban sí existe. Y como podemos imaginar, el Trino del Diablo no escatima en tritonos. El diablo dio una lección a los eclesiásticos sobre su uso de forma magistral. El relato del diablo. El Trino del Diablo parece transportarnos a la propia historia de Lucifer, el ángel caído, donde reconoceremos delicadeza y dulzura al inicio de la obra, evolucionando hacia una mayor agitación, cólera y desengaño en el segundo y tercer movimiento. El último movimiento tiene una enorme fuerza, concluyendo en un final desgarrador, la expulsión del infierno y de la gracia de Dios de Lucifer. La historia del diablo nunca fue desmentida por el músico. Parecía disfrutar el aura de misterio que le colocó a su creación y de grandeza, pues lo hacía compararse nada más y nada menos que con Lucifer, el ángel más bello y talentoso de Dios. Giuseppe Tartini, un hombre con un talento innato, pero que forjó desde muy pequeño y nunca en su vida lo soltó. Tal vez haya que mostrarle a nuestros pequeños y pequeñas más historias como estas, para que no cometan el mismo error que nosotros, elegir una vocación 3 décadas después de haber nacido. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.